Buenas tardes, arquitecto y compañeros. Nosotros somos el grupo 5, que está conformado por mi persona, Milagros Porras Rojas. José Nolasco. Ya, Araisa no mucho. En esta parte tenemos el índice que se divide en uno, la ciudad racionalista, que a su vez se divide en 1.1, ¿qué es la arquitectura racionalista? 1.2, racionalismo según Le Corbusier. 1.3, origen del racionalismo. Estos se dividen en la Bauhaus, los IAM y la Carta de Atenas, que a su vez se dividen en origen, características y componentes. Y 1.4, conclusiones. Número 2, urbanismo y paisajismo en el Imperio Inca. Se divide en 2.1, urbanismo inca, que se divide en definición, origen, características, componentes, plano de la ciudad del Cusco. 2.2, paisajismo inca. 2.3, conclusiones. Número 3, planificación urbana y territorial. Se divide en 3.1, ordenamiento territorial. Se divide en características, componentes, beneficios. 3.2, sistema territorial. 3.3, conclusiones. Número 4, conclusiones finales. 5, bibliografía. Y 6, rúbrica. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, yo voy a presentar lo que es el primer punto, que es la ciudad racionalista. 1.1. ¿Qué es la arquitectura racionalista? La arquitectura racionalista es la simetría, las medidas exactas de formas clásicas y la funcionalidad. Esta arquitectura pone en marcha su poderosa influencia durante las primeras décadas del siglo XX, como rechaza la ornamentación excesiva a la que habían derivado movimientos como lo fue el modernismo. Además, este apoyaba una nueva visión funcional del racionalismo arquitectónico, gracias a los avances que se estaban produciendo en la industria, pero también por las necesidades que imponía la nueva clase obrera que llegaba en masa a las ciudades. Una de las soluciones era que el racionalismo en la arquitectura debía prevalecer más sobre lo que era lo estético. Bueno, en el segundo punto tenemos lo que es la arquitectura racionalista según Le Corbusier. Le Corbusier decía que esta arquitectura debería estar a favor de lo que son las formas puras y en contra de lo que es el modernismo. También debería estar influenciado por lo que es la pintura cubista, que básicamente tenía una tendencia que apoyaba lo que era la ausencia del color, el uso de la industria y también la técnica que se utilizaba para esta arquitectura. A la parte derecha tenemos lo que es un gráfico de la Casa de Villasagua, donde Le Corbusier planteaba los 5 puntos de la arquitectura. Estos puntos se podía ver que era en el uso de lo que es la planta libre, el uso de pilotes, la fachada libre, grandes ventanales y unas terrazas jardín. En el ejemplo superior podemos ver lo que es el corte de la Casa Villa Savoie, donde apreciamos lo que es las rampas que eran utilizados para llegar a diferentes niveles de esta casa. También podemos apreciar que en su interior no contaba con ornamentaciones excesivas como se planteaba en el modernismo. Entonces, este diseño arquitectónico que tuvo Le Corbusier es un claro ejemplo de lo que es la arquitectura racionalista en esos tiempos. Ahora, tenemos lo que es el origen en sí del racionalismo. Pues el origen del racionalismo se encuentra en lo que es la revolución científica del siglo XVII y se situó el problema de este conocimiento en el centro del debate filosófico al preguntarse tanto por el origen y el fundamento del conocimiento verdadero como por el método más adecuado para alcanzar la verdad de las ciencias. Dentro de estos puntos del origen del racionalismo tenemos lo que es la Bauhaus. Esta edificación fue fundada por Weimar en 1919 y Walter Gropius fue quien unió la Escuela Superior de Artes Plásticas con las artes y oficios de un gran ducado en Sajonia. Esta institución antiacadémica, se puede decir, dentro de lo pedagógico y experimental de las artes, fue considerado como la primera escuela de diseño en el mundo.
y aquella fue fundada por las bases para el diseño moderno. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que son las características de la Bauhaus, donde podemos apreciar que su fachada está compuesta por vidrio continuo en los talleres posibles gracias a la estructura de hormigón armado, que se permitía despegar la piel de cristal que construye el envolvente y permite tanto desmaterializar el volumen como una frecuencia espacial dada por estas transparencias. Los grupos geométricos de los talleres y las aulas conectaban entre sí a través de un puente elevado, mientras que a continuación del volumen del comedor, un prisma de base rectangular al que le otorgaba cierta plasticidad como un juego de balcones, contiene las habitaciones de los estudiantes. Como componentes podemos observar que este racionalismo, básicamente su construcción se basaba en lo que eran los materiales, que sea minimalista, tenía que estar en forma consiguiendo su funcionalidad, la simplicidad ante todo, la efectividad que debería conllevar estas edificaciones. Bueno, como siguiente punto dentro del origen del racionalismo tenemos los SIAM. ¿Qué era los SIAM? Pues básicamente los SIAM era el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna y este fue fundado en 1928 en Suiza, que también fue disuelto en 1959 por la diferencia de ideas de los miembros. Este era una organización que reunía para realizar trabajos colectivos, discusiones, resoluciones y publicaciones que marcaban el principio del periodo académico en la arquitectura moderna. Dentro de las características, se puede decir que estuvo conformado por 28 arquitectos europeos y entre ellos estuvo Le Corbusier. En la parte derecha podemos observar por quiénes estaban conformados. Como concepto de vivienda, se basaron en dos aspectos, que era la distribución y el dimensionamiento. También tenían como principios cuatro puntos centrales. En estos estaba lo que era la economía, la planificación, la opinión pública y del Estado. Como componentes, analizaban lo que eran los costos de construcciones en edificios y la vivienda colectiva en vez de viviendas unifamiliares, contraposición entre lo que era una ciudad jardín y una concentración urbana. Como siguiente punto dentro del origen del racionalismo tenemos lo que es la Carta de Atenas. Podemos observar un pequeño concepto donde este decía que la Carta de Atenas es el primer documento que marcaba los principios generales de la conservación de monumentos artísticos e históricos, que tenía como principio lo que era dar a conocer las técnicas que permitían la conservación de estos. Entonces, básicamente proponían mantener lo que era la continuidad vital de estos monumentos respecto hacia otras obras artísticas e históricas del pasado. Como origen de la Carta de Atenas, podemos decir que este fue un documento de planificación de la ciudad que fue fundado o publicado por el arquitecto suizo Le Corbusier en 1933. Como características de la Carta de Atenas, podemos decir que este apostaba por una separación funcional de los lugares de residencia de ocio y de trabajo, poniendo en entredicho el carácter y la densidad de la ciudad tradicional. Como componentes de esta Carta de Atenas, se podría decir que eran cuatro etapas: el habitar, el esparcimiento, el trabajo y la circulación. Como conclusiones de esta primera parte de la exposición, que es el primer punto de la ciudad racionalista, podemos decir que los fundamentos de la arquitectura racionalista defienden el uso racional del espacio y la distribución de los elementos, incluyendo en ocasiones lo que es el entorno natural como parte de la construcción. Como segundo punto, podemos decir que según el SIAM, el destino de la arquitectura es expresar el espíritu de una nueva época, cumpliendo las exigencias materiales, sentimentales y espirituales de la vida presente, cumpliendo los objetivos necesarios como arquitectos. A continuación voy a dar paso a mi siguiente compañero para que pueda explicarle el punto 2 de esa exposición. 2. Urbanismo y paisajismo en el Imperio Inca. Urbanismo Inca. La
La mayor parte de las poblaciones del imperio eran creadas por el urbanismo espontáneo, informal, que practicaban sus pobladores, ya fueran estos incas, salvo el caso de algunas culturas y asentamientos de importancia ubicados en las costas norte y central, y pertenecientes al periodo intermedio tardío, en las que todavía se acosaban en las características del urbanismo. Tenemos así en el Canario, los establecimientos urbanos incas que se destacaban por la organización de su traza en la costa norte y edificados por la cultura rima. Origen. Miles de años antes de que los incas se constituyeran en su imperio, en los Andes centrales se sucedieron una serie de culturas. Algunas se extinguieron antes de su llegada y otras fueron absorbidas mediante la conquista. Las principales aparecen en el siguiente cuadro. Aquí tenemos un cuadro que va desde el 1600 después de Cristo hasta el 1000 antes de Cristo, con diferentes culturas. Por ejemplo, tenemos la cultura nazca, la cultura chavín, entre otras. Características. El urbanismo inca se dividió en dos tipos: informal, que era espontáneo, sectores y barrios poco definidos, manzanas y lotes irregulares y vías de ancho variable. Y el formal, que es más integral, una mejor administración, un buen gobierno, cuenta con sistemas viales, nuevas ciudades y acondicionamientos, además de que tiene una toma de modelo material. Urbanismo inca. Componentes, tiene dos tipos de componentes. Poblaciones importantes en jerarquía tienen Cusco, Huánuco Viejo, Villa Cachoamán, son administrativas, Uquía, Tambo Colorado, Incahuasi. Tiene mitayos como el Balconcillo de Avillay, Chucuito, Ollantaytambo. Abajo tenemos unos sectores que son el sector social, que son plazas, monumentos, centro de actividades, el sector administrativo, que son palacios y edificios, sector militar, que es la Acrópolis Inca, refugios, fortalezas, sector religioso, que son los templos. Acá abajo tenemos imágenes de ello. En esta parte tenemos el plano de la ciudad de Cusco. Podemos ver las flechas que direccionan hacia el Chinchaysuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. Tenemos los trazos azules que serían los ríos del Cusco, las líneas medias delgadas que serían el Hanan Cusco y las más oscuritas que serían el Junín Cusco. En lo que es paisajismo inca, las terrazas o andenes son conocidos por la mayoría de nosotros como la forma que ideó el imperio incaico para la producción de alimentos. A menudo tenían escaleras y complejos sistemas de agua. Estos andenes especiales buscaban modelar artificialmente las laderas de los cerros en líneas rectas, curvas y zigzag. En este modelo podemos ver el punto morado en la parte superior, que sería la vía acceso, las terrazas con punto naranja, en la parte inferior en verde la sequía, en rosado la sequía de drenaje y en medio guinda la boca de salida de agua. La cordillera de los Andes no permitió una adecuada práctica de la agricultura, porque los andenes fueron una técnica de ingeniería que permitió dominar el difícil entorno de su territorio, y fue la razón por la que los incas lograron asentarse en estas zonas. Sin embargo, poco sabemos que, además de contribuir con la producción de alimentos, fue para los incas la principal forma de arquitectura paisajista que se desarrollaron en estos tiempos. Creaban andenes denominantes como andenes de alto prestigio, los cuales eran usados para modificar el paisaje. Estos eran de menor dimensión que los destinados para la producción. En conclusiones tenemos que la mayor parte del urbanismo inca fue creada netamente informal, fueron barrios poco definidos, los crecimientos formales ya venían por parte del Inca u otros altos mandos, que creaban nuevas ciudades, sistemas viales, entre otros, gracias a que tenían una mejor administración. Y los mayores exponentes en el paisajismo inca vendrían a ser los andenes, que además de servir para el cultivo de alimentos, sirvió para modelar las quebradas y para esa forma que los incas puedan asentarse en ellas. Ahora le doy paso a mi compañero. Planificación urbana y territorial. Ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es un proceso político, técnico y administrativo de toma de decisiones concretas entre diversos actores para la ocupación ordenada, el uso y la estructuración del territorio, apuntando a su desarrollo sostenible. Vamos a hablar sobre las precisiones sobre la ordenación territorial.
Uno, tenemos las actividades humanas y el espacio en que se ubican. Esto quiere decir que en este sentido, ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas en ese territorio de acuerdo con ciertos criterios y prioridades. Otro, que tenemos el carácter político, administrativo y técnico-científico de la ordenación territorial, que quiere decir que el carácter técnico-científico se justifica por la necesidad de este tipo de conocimientos para formular primero y gestionar después los planes, la iniciativa sobre tal formulación y su posterior aprobación. Por tercero, tenemos los planes como instrumento de la ordenación territorial. Esta función se ejerce por organismos públicos a todos los niveles territoriales, supranacional, nacional, regional, provincial, comarcal, municipal, local e inferior, mediante un sistema coherente de planes o instrumentos generales de ordenación territorial previstos en la legislación específica y en otra no específica. Eso generalmente sectorial con incidencia relevante en el sistema territorial, como son los transportes, las telecomunicaciones, hidráulica, energía, urbanismo, industria, turismo y desarrollo rural, etc. Tenemos, los componentes, que son elaboración de diagnóstico del territorio, 2, formulación y aprobación del plan de ordenamiento territorial, y 3, monitoreo y evaluación de la implementación del plan. En beneficios de esta tenemos que nos permite conocer las debilidades y ventajas del territorio y tomar decisiones adecuadas para usarlos con responsabilidad, usar los recursos naturales sin destruirlos ni deteriorarlos, destinar las tierras cultivables necesarias para la producción de alimentos, establecer reglas a las inversiones públicas y privadas para que aporten al desarrollo sostenible, conservar nuestra riqueza natural y patrimonio cultural, ubicar los servicios públicos, proteger los territorios comunales, proteger los ecosistemas frágiles y las áreas de conservación de la biodiversidad. Siguiente, tenemos qué son los sistemas territoriales. El sistema territorial es una construcción social inevitable que representa el estilo de desarrollo de una sociedad. Se va formando desde noche de los tiempos y seguirá formándose inexorablemente hacia el futuro mediante las actividades de la población práctica sobre el medio físico y las interacciones que se producen entre ellas a través de los canales de relación que proporciona funcionalidad del sistema. Tenemos ahí la estructura del sistema, sus componentes como son población, actividades, canales de fiscalización, elementos de población, marco legal, etc. Entre sus características y componentes tenemos que 4 elementos forman físicamente la sustancia del sistema territorial: son la estructura, el funcionamiento, la imagen que esta transmite y su evolución temporal. Siguiente tenemos la idea del sistema territorial esbozada, que es aplicable a cualquier espacio, pero generalmente se refiere a tipos de paradigmas en las regiones, ¿no? Y por tercero, el sistema territorial de un país se organiza en subsistemas según niveles jerárquicos, donde las unidades territoriales de cada nivel se integran en las de nivel superior e integran a las de nivel inferior. Como vemos ahí, una imagen externa del sistema territorial y su percepción, ¿no?, que va con el paisaje. Por siguiente tenemos las conclusiones de esta misma de planificación urbana y territorial. 1, que se debe enfatizar el inevitable conocimiento directo del sistema territorial mediante un intenso y extenso trabajo de campo, poniendo atención en el territorio y la población y procurando conocer y entender el sistema territorial. Y por otro tenemos que el ordenamiento territorial contribuye a la regulación y promoción de las localizaciones y uso sostenible de los asentamientos humanos, las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico-espacial sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones. Siguiente tenemos las conclusiones finales, la cual que nosotros como grupo hemos llegado a esa conclusión, 3 conclusiones realmente. 1, de que el racionalismo en la arquitectura se centrará en ser simétrico y tendrá las medidas exactas de formas clásicas y funcionalidad. 2, en cuanto al urbanismo y paisajismo inca, investigando y concluimos de que básicamente se caracterizó por su solidez, sencillez y simetría, acompañadas de construcciones de tipo horizontal, hechas de que el material que usualmente era en ese tiempo piedra, ladrillo y adobe. Y por último llegamos a la conclusión de que la planificación urbana y territorial tiene como objetivo establecer las políticas, estrategias y objetivos para el desarrollo urbano del territorio municipal mediante determinación de la zonificación, así como
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros de población. Por último, tenemos la bibliografía y la rúbrica. Gracias.